Amén, amado, damos gracias al Señor por estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Rey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar en compañía de todos ustedes, en conexión con la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio, saludamos al otro amado pastor Ramón Encina, hoy estuvo haciendo el programa de radio a la mañana, y también a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que estaban en la calle José Hernández 384. Te invitamos, amados, a que ustedes nos visiten los días los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384, esa es la dirección de la iglesia. Y también le recordamos los días y los horarios de programa. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 y nosotros estamos los viernes de 10 a 11, los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14. Gracias le damos al Señor. Así que agradecidos al Señor por todas estas cosas, hermano. Hoy, como siempre, estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, con la compañía de todos ustedes que nos escuchan. Si usted desea ver nuevamente las predicaciones, usted puede suscribirse a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Lo invitamos a que usted se suscriba ahí, active las notificaciones, para que cada vez que se suba una predicación nueva, usted sea notificado de que ya está en la página de YouTube. Así que agradecidos al Señor, hermano. Gracias, Señor. Le voy a estar dando a mi esposa para que nos saluden esta tarde. Gracias, Señor, por este día hermoso que el Señor nos da, un día de lluvia. Siempre es una bendición, ¿no? Siempre hablamos para el campo, para todo eso, ¿no? Pero bueno, que el Señor esté bendiciendo. Gracias al Señor por la palabra que podemos leer todos los días, está tan al alcance de nuestra mano, ¿no? En aquellos tiempos cuando no estaba escrita la palabra, había que dejarse llevar por lo que decía uno, lo que decía otro, pero ahora tenemos la palabra profética más segura. Amén, ¿no? gloria a Dios. Al Señor. Bueno, que el Señor esté bendiciendo, amados. Amén, amado. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder compartir junto con los hermanos. Gracias te damos por un día más de vida que tú nos das. Te rogamos que tú nos bendiga y bendigas a cada uno de los hermanos que nos escucha, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra en el libro de Tito, en el capítulo 3. En el versículo 4 podemos leer y de ahí en adelante vamos a leer. Amén, gloria a Dios. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó... ¿Está bien, no? Sí. El cual derramó en nosotros... Perdón, hermano, ese no era el versículo. En el capítulo 2. En el capítulo 2 podríamos leer ahí en el 11. Amén. Ahí. Gracias, Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Qué hermoso que la gracia de Dios se ha manifestado. Amén, ¿no? gloria a Dios. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, Gracias, ¿no? Señor. Saludamos a nuestro amado pastor que se conectó. Gracias, Cristo amado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Qué hermoso. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia, si bien se manifestó en el antiguo pacto, porque antes de que viniera la ley, Dios estaba manifestando la gracia con el pueblo de Israel, cuando le daba el maná, cuando ponía la columna de nube, cuando ponía la columna de fuego. Pero en esa manifestación el hombre no pudo conocer a Dios, no lo pudo conocer. Entonces, bueno, vino la ley y la ley lo llevó al hombre a conocer de que era un pecador. Porque Pablo dice ahí en el capítulo 3, creo que del libro de Romanos, dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, dice, pero cuando vino la ley, dice, me mostró que yo era un pecador porque la ley dijo no codiciará, y cuando dijo no codiciará, dice, se despertó en mí toda codicia. Quiere decir que estaba la codicia en él, el pecado estaba en él,
Pero como no había ley, no había conocimiento del Cuando pecado. no hay ley no se inculpa de pecado, ¿Vio? dice en el capítulo 5 de Romanos. Fíjese, entonces vino la ley y le hizo ver la conducta, lo que había en él, ¿vio? Y lo que había en todos nosotros, porque nosotros venimos de Adán en cuanto a nuestra naturaleza humana. Entonces en todos nosotros viene esa naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios, como dice acá la palabra del Señor, Gracias, Señor. gracias a Dios, dice, porque la gracia se ha manifestado, ¿vio? En otra parte de la escritura, que mi esposa me lo va a buscar, dice, este misterio que estaba oculto, dice, desde los siglos y edades, dice, ¿vio? Misterio que estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. ¿Cuál era el misterio que estaba oculto? La gracia, ¿vio? Estaba oculta para los hombres, pero la gracia vino. ¿Cómo vino la gracia? Ahí dice en Juan capítulo 1, versículo 14 o 17, yo lo voy a leer mientras mi esposa busca el otro versículo. Dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, ¿vio? Estaba oculta. Los hombres no podían conocer a Dios a través de la gracia. Pero dice que la gracia se manifestó, ¿vio? ¿Y cuándo se manifestó? Cuando vino Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces cuando Cristo vino trajo la gracia, ¿vio? Trajo la gracia. ¿Para qué trajo la gracia? Para que el hombre pudiera encontrar su descanso en la gracia, ¿vio? Porque la ley no le trae descanso al hombre. La ley lo hace trabajar, lo lleva a que él trabaje por su salvación, o a que intente por lo menos trabajar por su salvación. Eso es lo que hace la ley, ¿vio? Pero la ley a la vez le hace saber su condición pecaminosa. Y un hombre que no nació de nuevo y que intenta justificarse por medio de la ley, jamás va a poder alcanzar la justicia. Porque no es por el cumplimiento de la ley que se alcanza la justicia y la salvación. No es por medio de eso, sino por medio de creer en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice, la ley vino por medio de Moisés. Y la ley vino por la dureza y la terquedad del hombre. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel, después de haber vivido por gracia en el desierto, gustando de las bendiciones de Dios, ellos querían algo más. Y ellos le dijeron a Moisés, tentando a Dios, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces vino la ley, ¿vio? Y cuando vino la ley, vino una carga muy pesada sobre el hombre. Ellos no la podían resistir, no la podían llevar. ¿Sí, amor? Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco, ¿no? Habla del ministerio de Pablo a los gentiles. Sí. Por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjese, el misterio que había estado oculto, la gracia estaba oculta, ¿vio? Estaba oculta, pero Cristo la trajo. Amén. ¿Vio? Cristo la trajo, Cristo la manifestó a todos los hombres, ¿vio? No dice que a algunos, dice que la manifestó a todos los hombres. Ahora, ¿quiénes la reciben? Aquellos que la abrazan, aquellos que la aceptan. ¿Y cómo la recibimos? ¿Cómo la aceptamos? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Dice ahí en Romanos, muy conocido, ¿no? 10:9, que es en el 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe, ¿vio? Se recibe por fe. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 17, que el justo vive por fe y para fe, ¿vio? Entonces, nosotros vemos, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si creyeres, dice, que si confesares con tu boca, dice, y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Fíjese cómo la gracia se manifestó al hombre, ¿vio? Le sacó esa carga pesada, ¿vio? Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, él les decía a los fariseos de su tiempo, él le decía, vení a mí, dice, todo lo que esté cargado y trabajado. ¿Y qué es lo que nos hace estar cargado y trabajado? Tratar de ganar algo que Dios ya nos dio en Cristo.
Claro, en ¿Vio? la ley era el hombre que las cumpliere vivirá por ellas. Vivirá por En ella. cambio ahora en la gracia, el hombre que creyere será justificado. Será justificado. Fíjese, porque dice ahí en Romanos también, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz. Fíjese, paz para con Dios. ¿Y eso por medio de quién? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio también del cual, dice, tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Fíjese que todas las bendiciones que Dios nos dio en Cristo, ¿vio? Por el hecho de haber creído que Él fue aquel que fue enviado para sustituirnos a nosotros en el sacrificio. Porque no era Él el que tenía que morir en la cruz, éramos nosotros los que teníamos que morir. Era sobre nosotros sobre los cuales tenía que ser derramado el juicio. Pero eso es gracia, ¿no? Cuando nosotros no lo merecíamos, a su tiempo, dice, el Cristo murió por los pecadores. Fíjense, cuando no lo merecíamos. Por eso, fíjese qué maravilloso lo que nos habla acá en el libro de Tito, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Vio? Usted quiere descansar, hermano. Usted quiere entrar en el reposo del Señor. Usted quiere disfrutar las bendiciones que Dios a través de la persona de Cristo en la cruz del Calvario ganó para usted. Usted tiene que aceptar la gracia, como lo hicimos nosotros. Ahora, eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿En qué sentido no es fácil? Si usted me está diciendo que la gracia se recibe por fe. Le digo que no es fácil en el sentido de que cuando nosotros venimos de una enseñanza o venimos del sistema de este mundo con tantos argumentos en nuestra cabeza, con tantas convicciones humanas en nuestra mente, es difícil dejar todo eso en lo cual nosotros vivimos muchos años, aunque no nos dio resultado, porque seguíamos viviendo la misma vida miserable que traíamos del mundo, pero como estábamos tan acostumbrados a esa vida, es como que no queríamos dejarla. Teníamos miedo a lo nuevo, decíamos nosotros. Pero lo nuevo que se nos estaba presentando era lo verdadero. Era lo verdadero, era Dios manifestándose a nosotros como vida. Como vida en la persona de su Hijo Por Jesucristo. eso el siguiente versículo es la parte difícil. Fíjese, amén, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos enseña. Gloria a Dios. La gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad, tenemos que renunciar. Porque como siempre nos habla el pastor dándonos un ejemplo práctico, ¿no? Si yo tengo un vaso que está lleno, para poderle verter otro contenido dentro de ese vaso, primero lo tengo que vaciar. Y nosotros veníamos tan llenos de las cosas de este mundo, de la religiosidad que traíamos del mundo, de tantos conceptos que traíamos, tal vez de nuestros padres, de nuestros abuelos, tradiciones, tantas cosas que traíamos, y nosotros decíamos, no, pero yo recibí la gracia, así como vos pero yo tengo tantas cosas, sí, pero dice ahí en el libro de Colosenses que los hombres se sujetan a mandamientos y preceptos y ordenanzas, dice, las cuales se destruyen con el uso. Y eso nosotros lo hemos comprobado. Mandamientos de hombres, tradiciones que nosotros... Pero cuando venía el momento de la prueba, eso se desvanecía porque no tenía... Dice en otra parte también de la Escritura, dice que no tiene poder contra los apetitos de la carne. Fíjese. Dice en Colosenses 2. Bueno, en el 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es como nos hablaba el pastor hace unos años atrás, y él nos contaban las experiencias de los hermanos de antes que no conocían la gracia. Ellos iban al ayuno y la oración, y no estamos hablando en contra del ayuno y la oración, hermano, pero ellos iban al ayuno y a la oración, y mientras estaban en el ayuno y en la oración, todo tranquilo. Ahora salían del ayuno y de la oración y la concupiscencia que estaba en la carne se levantaba con más poder.
y al levantarse con más poder y no tener el conocimiento de que hay una vida dentro de nosotros que tiene pues el poder para someter, junto con la ayuda del Espíritu Santo, someter a la carne, entonces la carne hacía lo que quería y los hermanos caían derrotados frente a los apetitos de la carne. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿vio? Como estábamos leyendo, que la gracia se manifestó, dice, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad, ¿vio? ¿Y a qué es la impiedad? Es la vida del hombre viejo, ¿vio? Y nosotros hemos renunciado a esa vida. ¿Cuándo hemos renunciado? Cuando creímos, Cristo llevó al hombre viejo, dice, con sus hechos a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y ahora nosotros tenemos una nueva vida. Esa vida está regida, como dice la palabra de Dios, por la piedad. ¿Y qué es la piedad? La vida de Dios, ¿vio? Esa vida tiene un carácter totalmente diferente a la vida que nosotros traíamos de Adán, ¿vio? Y entonces dice acá, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿vio? A las concupiscencias de la carne, ¿vio? A las concupiscencias de la carne, vivamos en este siglo, dice, en este tiempo, sobria, ¿vio? No involucrándonos con el mundo, no, como podríamos decir, no emborrachándonos con el mundo, ¿vio? De una manera sobria, ¿vio? Con todos los sentidos bien abiertos, ¿vio? Discerniendo qué es lo que el mundo intenta, dónde nos intenta llevar, ¿vio? Él nos seduce por medio de sus luces, por medio de sus gustos, por medio de sus modas. Él nos seduce, ¿para qué? Para llevarnos lejos de la comunión con el Señor, para llevarnos lejos del propósito que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Darse a conocer a través de su cuerpo por medio de esta nueva vida. Acá está hablando de los deseos mundanos, ¿no? Que esos están en nuestra carne, en las concupiscencias de la carne. Amén. Fíjese, ellos están ahí, son las concupiscencias. Porque siempre hablamos de lo que está externo, pero Amén. el problema acá es lo que es interno. Claro, porque nosotros vemos que el cristiano tiene tres enemigos. El primero es la carne, el segundo es el mundo, y el tercero, bien allá lejos, es el diablo. Pero nosotros siempre estamos ocupados de resguardarnos del mundo y del diablo, ¿vio? Pero no olvidamos del enemigo que tenemos más cerca, ¿vio? Y el enemigo que tenemos más cerca somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina, le dice. Pero lo primero que le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo, ¿vio? Porque hay tantas cosas, por eso la carne es muy engañosa, hermano, muy engañosa. A veces la carne nos va a querer presentar un carácter tan agradable, Por eso Dios dice que aún lo bueno del hombre, lo bueno, la buena conducta del hombre natural, dice, es enemistad contra él. Porque no nace de Dios, nace de la naturaleza caída del hombre, ¿vio? Por eso nosotros cuando venimos al camino del Señor no solamente tenemos que desechar lo malo, ¿vio? Y ahí entra, qué sé yo, el alcohol y tantas otras cosas, ¿vio? Sino que también tenemos que desechar lo bueno del hombre natural. ¿Por qué tenemos que desechar lo bueno? Porque lo que el hombre natural manifiesta como bueno, ¿a quién busca traerle gloria? No busca traerle gloria a Dios. Busca que Él sea glorificado, busca que Él sea reconocido. Pero cuando se manifiesta la vida del hombre espiritual, toda la gloria se la lleva el Señor, ¿vio? Toda la gloria se la lleva a Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué parte del cuerpo lleva la gloria cuando la vida de Dios se manifiesta a través del cuerpo? Ninguna de las partes. La que se lleva la gloria es la cabeza. Cuando la cabeza es glorificada, el cuerpo es glorificado también, ¿vio? Pero la honra se la lleva la cabeza. Fíjese qué maravilloso. No al revés. No es el miembro el que se lleva la honra, se la lleva la cabeza. Pero a su vez la cabeza honra el cuerpo. Fíjese, por medio de esa misma vida. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad. ¿Quién nos enseña? La gracia nos enseña. Y sabemos que la gracia es una persona. Amén. ¿Vio? Es Dios como vida en nosotros. Dice, la gracia nos enseña. ¿Vio? Ah, ¿y eso qué quiere decir, hermano? ¿Que yo no necesito a nadie que me enseñe? No estamos diciendo eso. Porque a la gracia, a su vez, dice, constituyó. Y usted eso puede leer ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Constituyó los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la formación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios sigue usando hombres para perfeccionar a los santos.
Pero acá la palabra nos está hablando de la relación personal con Dios, ¿vio? La relación personal con la gracia. Y entonces dice, la gracia nos enseña. La gracia nunca nos va a enseñar algo diferente por medio de esa vida de lo que se nos enseña por medio de aquello que Dios constituyó. Jamás nos va a enseñar dos cosas diferentes, porque si no estaría causando división y eso la gracia nunca puede hacer. Nunca puede hacer, jamás. Entonces dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo hago para vivir sobria, justa y piadosamente? ¿Vio? Porque nos estaba hablando de ahí, podríamos resumirlo, que nos está hablando de una vida de santidad. ¿Vio? De una vida totalmente apartada de el mundo, de su forma, de su moda, de todas esas cosas. Pero ¿y cómo lo hago? Porque dice, enseñándonos, dice, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo nos enseña la gracia? Cuando tenemos comunión con ella. Cuando tenemos esa comunión con ella, dice la palabra del Señor, el que hurtaba no hurte más, sino que haga con su mano lo que es bueno para tener con qué compartir con aquellos que tienen necesidad. ¿Quién nos enseña eso? La gracia nos enseña. ¿Qué es la gracia? Dios como vida en nosotros, una vida diferente a la que nosotros traíamos en Adán. Cuando nosotros teníamos comunión con la vida de Adán, sin haber conocido a Cristo, la vida esa que nos llevaba a robar, a fornicar, y nosotros le obedecíamos. Teníamos tanta comunión con esa vida que nosotros no poníamos un pero. Esa vida nos llevaba al mal y nosotros íbamos. Bueno, esta vida es totalmente diferente a esa. ¿Vio? Y al tener comunión con esa vida, como teníamos comunión con la vida del hombre viejo, esta vida nos lleva a nosotros a una conducta diferente. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con esa vida, no somos nosotros los que obramos la conducta, sino que es la vida de Dios la que produce en nosotros, como dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vio? Produce en nosotros el carácter de Dios. Y entonces ahí nosotros vemos la realidad de que somos hijos de Dios. Entonces dice la palabra, enseñándonos. ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos enseña la gracia? Cuando tenemos comunión con ella. Ah, pero eso yo no aprendí. No aprendí cómo manifestar el amor. ¿Y con qué estuvo teniendo comunión? ¿O con qué estuve teniendo comunión yo? Porque cuando vino una situación donde yo tenía que manifestar, o se tenía que manifestar el amor en mí, ¿con qué estuve teniendo yo comunión? ¿Yo? ¿Estuve teniendo comunión con la carne? ¿O estuve teniendo comunión con el espíritu? Si estuve teniendo comunión ahora, si estuve teniendo comunión con la carne, lo que se va a manifestar es el odio, el rencor, la separación, ¿vio? Pero si yo estuve teniendo comunión con la vida de Dios que está en mí, viene la situación y se va a manifestar el carácter de Cristo, ¿vio? Entonces dice la palabra del Señor, enseñándonos, ¿vio? Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia nos enseña. Por eso Pablo, cuando se fue de Mileto, creo que fue, dice que él oró por los hermanos que estaban ahí y él le dijo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Él estaba orando ahí por los obispos, por aquellos que quedaban a cargo de la iglesia, pero también estaba orando por los hermanos, para que la gracia los conduzca a ellos, ¿vio? Para que la gracia los vaya perfeccionando, los vaya formando, los vaya moldeando. ¿Cuál es el molde? Cristo. ¿Vio? ¿Cuál es el molde? Cristo. Entonces, si nosotros le permitimos a la gracia que la gracia nos dé forma, entonces, ¿qué forma nos va a dar? La forma de Cristo. Vamos a ser todos iguales a Él. ¿Vio? Todos iguales a Él. Y usted va a ver cómo Cristo se condujo mientras anduvo por esta tierra y nosotros nos vamos a conducir igual. Igual. Pero no por un esfuerzo que nosotros hagamos, sino porque le damos lugar a la gracia, a Dios como vida en nosotros. A esa vida resucitada y glorificada que Dios nos dio a nosotros cuando creímos. Dios nos dio la vida de Jesús, hombre. Dios nos dio la vida de Cristo resucitado, que tiene parte de esa vida el proceso del vivir, la encarnación, el vivir, el sufrimiento, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Todo eso está en esa vida. Esa vida Dios nos dio a nosotros para que podamos vivir, como dice acá la palabra,
sobria, justa y piadosamente. Así vivió el Señor. Así vivió el Señor. Sobria, justa y piadosamente. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, aguardando. ¿Vio? ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, pero también tenemos que vivir de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Aguardando, dice. Esperando, estando atento, estando en esa comunión, ¿vio? Sabiendo que hay algo más excelente. ¿Vio? ¿Qué es lo más excelente? Esperando, dice, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada, dice, la esperanza bienaventurada, hay una esperanza gloriosa, dice en el libro de Romanos, dice que la creación aún gime, dice, y está con deseo, dice, aguardando, dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Sí, amor. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjese. Y después dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén, gloria a Dios. Fíjese que es maravilloso porque dice, nosotros gemimos. ¿Vio? Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Y el gemido, hermano, es un grito desesperado. ¿Vio? Es un grito desesperado el gemido. ¿Vio? Dice en el libro en el Antiguo Testamento, dice que el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, porque tiene sed y está deseoso de saciar su sed, y él brama por las corrientes de las aguas. ¿Vio? Él está ahí en una mezcla, ¿vio? de desespero, de tantas emociones dentro de él, porque brama, necesita saciar su sed. Dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando, dice, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Eso sabe cuándo va a acontecer? En la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Entonces nosotros seremos, dice la palabra del Señor, los que hayamos quedado vivos, dice, seremos arrebatados. Los que durmamos, dice, seremos resucitados y seremos arrebatados también. Entonces dice, ahí recibiremos nuestro cuerpo glorificado semejante a la gloria suya. Entonces, mientras esperamos ese momento, dice, nosotros, al igual que la creación, dice, gemimos dentro de nosotros mismos. Estamos desesperados. ¿Vio? Desesperados. Pablo decía, estoy puesto en un estrecho, dice. No sé si quedarme en este cuerpo, ¿vio? Como diciendo, en este cuerpo de humillación por causa de vosotros, o irme con el Señor para recibir mi cuerpo resucitado, glorificado, conforme a la gloria suya. Él quería irse, quería recibir su cuerpo glorificado. Y nosotros también. Por eso está el gemir dentro de nosotros. Pero eso lo produce la comunión que nosotros tenemos con la vida de Dios. Mientras más comunión tenemos con la vida que está dentro de nosotros, menos preocupación tenemos por las cosas de este mundo, y más preocupación tenemos y más desespero tenemos por recibir aquella nuestra habitación celestial, dice la palabra del Señor, ¿no? Qué maravilloso. Por eso, tener comunión con esta vida, hermano, es algo que no es comparable con nada de este mundo. Y sabiendo esto, como dice el versículo, ¿no? Sí. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Amén. Ahí por eso decíamos al principio, ¿no? Esta es la parte difícil entre comillas, pero ahora sabiendo esto. Fíjese, sabiendo esto. Fíjese qué maravilloso, dice. Enseñándonos qué, dice. ¿Vio? Sabiendo qué. Dice, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad. No se aferre a la impiedad, hermano, renuncia a ella. ¿Qué es la impiedad? Es la manifestación de la concupiscencia que está en nuestra carne. Esa vida es incompatible con la vida que está dentro de nosotros. ¿Vio? Esa vida puede impedir. Puede impedir. Y sí, ¿por qué piensa que necesita la ayuda del Espíritu Santo? Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si no, Jesús no hubiera mandado al Espíritu Santo. Él le sopló, le dio el Espíritu Santo.
Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos dio su vida, ¿vio? Él nos dio su vida, pero aún así Él envió el poder del Espíritu Santo para que asista a esta vida, ¿vio? Y entonces dice acá la palabra del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, en este mundo, ¿vio? Sobria, justa y piadosamente, aguardando, ¿vio? Aguardando, estamos esperando ahí. ¿Vio? Como el apóstol Pablo esperaba. Él esperaba en su tiempo, ¿vio? Él esperaba, Timoteo esperaba en su tiempo, Epafras esperaba en su tiempo, ¿vio? Filemón esperaba en su tiempo. ¿Qué esperaba? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque él sabía, ellos sabían, como nosotros hoy sabemos, que cuando se produzca la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria suya. Por eso el anhelo y el desespero de que Cristo produzca en nosotros la transformación interior, porque mientras más rápido se produzca la transformación interior, más rápido se va a ir preparando el camino. Entonces Cristo va a venir más rápido, ¿no? Cristo va a venir más rápido. Fíjese qué maravilloso. ¿Sí, amor? Entonces... Gloria al Señor por la palabra, ¿no? Como sabiendo de estas cosas, por eso dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Y esa renovación viene a través de la palabra. Amén, gloria a Dios. Fíjese, todo es una cadena, ¿vio? Todo va junto. Por eso no podemos separar nada. Necesitamos la vida, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la comunión con el Señor, necesitamos congregarnos, necesitamos la comunión los unos con los otros, necesitamos tener el mismo sentir, ¿vio? Todo eso necesitamos la mente de Cristo, ¿vio? Para que la conformación a su imagen se vaya produciendo. Fíjese, eso no se produce de un día para el otro. El ser conformado a la imagen de Cristo, eso dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida dura. Fíjese. Entonces dice acá la palabra, enseñándonos. Gloria a Dios por su gracia. Gracias. Enseñándonos, ¿no? Por eso seríamos muy orgullosos si diríamos que ya lo hemos aprendido todo, ¿vio? Porque la gracia siempre nos está enseñando algo más. Aún de lo que ya sabemos, siempre nos está abriendo los ojos un poco más. Más luz. ¿Vio? Mayor luz a lo que hemos recibido. Si yo alcancé a saber que la salvación es por fe, la gracia me alcanza a saber algo más, ¿vio? Si yo alcancé a saber que Dios es vida en mí, la gracia me enseña a conocer algo más. Si yo alcancé a saber que necesito el poder del Espíritu Santo para que la carne, los deseos de la carne se mantengan en estado muerto, necesito saber algo más, ¿vio? Necesito saber. Y la gracia nos sigue enseñando. Nos sigue capacitando, nos sigue formando. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, dice, aún, después de mucho tiempo sigo sufriendo dolores de parto, dice, hasta en Colosenses, hasta que Cristo sea formado. Fíjese, y ya le venía dando enseñanza, instrucción el apóstol Pablo a los hermanos, pero dice, aún sigo sufriendo dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿vio? Y eso de que Cristo sea formado en nosotros tiene que ver con la vida que hemos recibido, no solamente con el conocimiento, no solamente con el conocimiento. El conocimiento es el alimento que esa vida necesita, pero la vida necesita de ese conocimiento, pero también necesita de la comunión para que esa vida vaya creciendo, se vaya desarrollando, vaya tomando una forma dentro de nosotros y nos vaya conduciendo. Fíjese, entonces dice, enseñándonos. Dice que no podemos salir de ahí, ¿vio? Enseñándonos. La gracia nos enseña, ¿vio? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, ¿vio? Sin sacar los ojos de la esperanza. ¿Sí, amor? No, veía, quizás es algo insignificante, ¿no? Aunque en la palabra no hay creo. nada insignificante, pero leía, ¿no? Porque dice, enseñándonos qué, Sí. ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo sin respetando esas comas, ¿no? Dice, enseñándonos qué,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí, Pero hay algo en el medio, Sí. renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. fíjese. No se puede vivir esta gracia en este siglo sobria, justa y piadosamente si no renunciamos a la impiedad. Ahora, cuando nosotros leemos así, podemos interpretar, se puede interpretar como que, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No era que en la gracia no se tiene que hacer nada. Tenemos que hacer algo. Sí, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Y usted leyó ahí, hermano Nicolás, dice, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí, dígame, enséñeme usted a mí cómo hace usted para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque yo no lo descubrí todavía. Vamos a ponerlo así. Y usted me va a decir, no sé cómo se renuncia. Bueno, mire, nosotros hablábamos con mi esposa. Y en el mundo, se usa ese claro ejemplo donde dicen, un chico tiene un cuchillo en la mano. Y usted le quiere sacar el cuchillo de la mano para que no lastime a nadie ni se lastime él. Y usted va y le quiere sacar el cuchillo. Y o se lastima a usted o lo lastima a él, porque él no quiere largar el cuchillo. Ahora usted le ofrece algo que a él lo atrae. Le ofrece algo que a él lo atrae. Y que le gusta y que él lo disfruta. Y él solo larga el cuchillo. Bueno, la gracia se manifestó a nosotros, dice. La gracia. ¿Vio? La vida del Padre se manifestó a nosotros. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros quedamos enamorados del Señor. Y con tal de que yo tenga comunión con mi amado Señor Jesucristo, yo lo dejo todo. Yo lo dejo todo. Y entonces ya no es una carga para mí. Ya no es algo pesado. ¿Vio? La ley decía que si nosotros queríamos alcanzar el carácter santo de Dios, y no teníamos que codiciar, no teníamos que matar, no teníamos que decir falso testimonio. No se podía cumplir eso, y menos con la naturaleza adánica. Pues bueno, entonces ahora la gracia nos enseña que renunciando. ¿Y cómo se renuncia? Y bueno, tenga comunión con el Señor, y va a ver cómo esas cosas van a ir desapareciendo de nosotros. Pero por eso qué bien escrito que está. Porque Fíjese. en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Fíjese, qué Primero maravilloso. se manifestó la gracia. Y ¿No? entonces ahora sí podemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podemos vivir sobria, justa y piadosa. Fíjese, la gracia nos dio la solución antes, Claro. ¿vio? De que venga el problema. Antes de que venga el problema. La ley nos mostraba el problema, pero no nos decía cómo sacarlo de encima, ni tampoco nos lo sacaba de encima. La gracia vino y se hizo cargo. La gracia vino y se hizo cargo. Y ahora nos hace saber que por medio de la vida que nosotros hemos recibido, teniendo comunión con esa vida, nunca vamos a tener el deseo de darle lugar a la carne. Jamás. Porque vamos a estar tan complacidos con esa comunión, con la vida, que ni ganas vamos a tener, ni intención vamos a tener de volver a lo que estábamos antes. ¿Dónde estábamos antes? En la comunión con la carne. ¿Y qué nos traía la comunión con la carne? Amargura nos traía. Nos traía amargura, nos traía enojo, nos traía tantas cosas, malos pensamientos contra los hermanos, malos pensamientos aún contra nosotros mismos. Pero la gracia no, la gracia nos llevó a un lugar elevado y de ahí no nos baja la gracia. ¿A dónde nos llevó? A los lugares celestiales juntamente con Cristo. Fíjese qué maravilloso. Gracias, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. ¿Vio? Quien se dio a sí mismo, dice. Fíjese. Por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Pero más arriba dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora acá nos dice, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Vio? Él nos redimió de toda iniquidad. Gloria a Dios. ¿Vio? Ahora nosotros vivimos ahí. Alabado sea su nombre, fíjese. Gracias, por eso Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice que así como presentaste, dice, ¿vio? Así como en el 13, 14, usted lo puede leer ahí, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, dice, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, que así como presentaste, dice, vuestros miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad,
ahora os presentéis vuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad. ¿Vio? Ahora los presentemos, dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. ¿Vio? Purificar. Él nos purificó por medio de su sacrificio, dice. Purificar para sí un pueblo propio. Ahora le pertenecemos a Él. Gloria a Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él. Él nos compró. ¿Vio? Y Él puso una vida dentro de nosotros para que esa vida nos guíe. ¿Y quién es Dios para guiarme a mí a hacer lo que no quiero? Y el que te compró. ¿Y por qué me compró? Y porque vos lo aceptaste. Él pagó el precio, pero vos lo aceptaste. Entonces ahora le perteneces a Él. Ahora somos de Él. Y Él nos conduce. ¿Vio? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice. Celosa de buenas obras. ¿Vio? ¿Y cuáles son esas buenas obras? Nosotros ya las hemos hablado. Las obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? La manifestación de la vida de Dios en nosotros. Fíjese. Entonces Pablo le aconseja a Tito. Esto habla, dice, y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Vio? Porque Tito, como Timoteo, era un pastor joven. Era un pastor joven. Entonces, así como Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, esto le habla a Tito y le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Y dónde estaba la autoridad de Tito? En la vida que había recibido. En la realidad de Dios en él. Ahí está la autoridad. Fíjese qué maravilloso, hermano. Gracias le damos al Señor. No sé si querías compartir algo más, amor. Sí, hermano, que si quiere una manzana, suelte el cuchillo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjese Gracias, qué maravilloso. Señor Jesús. Agradecemos al Señor. Saludamos Gracias, a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. A nuestra hermana Liliana, a nuestro hermano Gustavo, Mi hermana Mari. a la hermana Mari, a nuestra hermana Mica, al pastor que nos estuvo escuchando. Gloria a Dios. Y bueno, al hermano Jorge Palazzo. A todos los hermanos. Los saludamos con la paz del Señor, hermano. Y bueno, si usted quiere ver nuevamente la predicación, más que verla para no vernos a nosotros, si usted la quiere ver, la quiere escuchar nuevamente, la puede escuchar ahí en la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Esa es la página de YouTube. Suscríbase, hermano. Amén, suscríbase. Y no solamente eso, sino como dice el pastor, que no sé lo que significa, dice, pero dele... Dele me gusta, dele like. Y active la campanita para que pueda ser notificado de las predicaciones que se suben, hermano. Gracias, Y bueno, le volvemos a invitar para que usted venga y comparta el culto con nosotros este fin de semana. Tenemos el sábado a las 19 horas y el domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Venga, disfrute la gracia. La gracia es para disfrutar, hermano. Ya demasiada amargura hemos tenido en el mundo o en la legalidad. Demasiada amargura. La gracia nos invita a nosotros a que descansemos en Él. Amén. Y a que disfrutemos de lo que Él obtuvo por medio de su sacrificio. Bueno, amado, vamos a orar y nos vamos a despedir. Amén, nosotros hasta el día lunes a las 10 de la mañana y no se olvide que el pastor está de 9 a 10. Así que en el Facebook Ramón Encina. En el Facebook Pastor Ramón Encina. Ahí lo va a encontrar usted. Amén, amado. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu gracia maravillosa. La gracia nos enseña, dice tu palabra. Señor Jesús. Gracias, Señor, porque la comunión con esa vida nos va conformando cada día más a tu imagen, Señor. Para que podamos, Señor, ver en nosotros la manifestación de tu carácter glorioso, hermoso y maravilloso que tú nos has dado, Padre. Bendice a los hermanos, Señor, ayúdalos, guíalos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.